Hola amigos y conocidos, como les había informado, les haré un resumen de mi vida de la forma más breve posible. Mi nombre es Dorca y mi vida ha sido nada menos que una aventura increíble pero cierta. Todo comenzó en la República Dominicana, donde nací en una familia tumultuosa. Mi madre, una valiente activista, había llegado a los Estados Unidos cuando era joven, dejándonos atrás a mis 3 hermanos y a mí. A pesar de nuestros cómodos comienzos, con 2 casas y una servidumbre que nos atendía, todo cambió. Con solo 5 años de edad, me encontré navegando en un mundo lleno de incertidumbre. Mi padre, el cual fue una vez un pastor devoto, había sucumbido al alcoholismo y abandonó su fe ignorándonos, y terminamos siendo cuidados por un tiempo por nosotros mismos. La vida en la República Dominicana era desafiante. Mientras no movían de casa en casa, mi madre, buscando estabilidad para nosotros, decidió quedarse en Estados Unidos, y las circunstancias nos obligaron a vivir con mis abuelos y más tarde con otros tíos. Haber vivido con mis abuelos para mí fue la mejor etapa de mi vida. Mis abuelos eran honrados, con valores excelentes, eran muy sabios y tenían muchas habilidades en la medicina natural. También ellos eran agrícolas y muy ricos en tierras y ganados. Y lo mejor para mí era que ellos creían en Dios. Aunque eran muy estrictos ellos espiritualmente, ellos me llenaron de amor, enseñanza de la Biblia y la medicina de las plantas y conocer la tierra. Yo era muy pequeña, pero aprendí mucho de ellos. Pero luego fuimos con mis tíos y aunque estábamos con ellos, estábamos desprotegidos. Después de todo, éramos solo nosotros 4, mis hermanos y yo, aprendiendo a sobrevivir y encontrar consuelo en nuestra independencia. Y a pesar de nuestra pequeña edad, pasaron los años y finalmente surgió la oportunidad de reunirnos con nuestra madre en los Estados Unidos. Pero hubo un gran obstáculo: debíamos iniciar el viaje sin una de mis hermanitas, mi hermana, 1 año mayor que yo. Ella tuvo que permanecer en República Dominicana y los 4 tuvimos que soportar años de separación antes de reunirnos una vez más. Mi madre, cargada con el peso de cómo asegurar el futuro de sus hijos y al mismo tiempo seguir llevando la misma vida que había construido en Estados Unidos, no era fácil para ella. Ella estaba particularmente atenta al frágil estado de salud de mi hermana mayor y el papel de mi hermano como última esperanza para el linaje de nuestro padre, y peor fue su desesperación, pues mi hermana se había quedado en la República Dominicana. Todo este episodio parecieron eclipsar mi presencia por 5 años. Me había convertido en la cenicienta de la familia, invisible en las opiniones y anhelante de reconocimiento. A pesar de mis excelentes calificaciones, era invisible a los ojos de mi madre y mis 2. Un día, en medio de mis sentimientos de abandono, alcé mi rostro hacia mi Creador y pronuncié una oración sincera. Tú eres mi hermano, mi hermana, mi padre y mi madre. A partir de hoy, solo tú eres mi familia. Decidida a forjar mi propio camino, rompí fotografías que contenían recuerdos de un pasado lejano, adoptando la rebeldía como escudo contra un mundo que a menudo había sido cruel. Cuando me embarqué en mi adolescencia, encontré consuelo en la música, particularmente en escribirlas. También me fascinaba el baile del rap, las letras del rock en español, el baile del techno. También me gustaba la danza, escribir novelas y canciones románticas. En ocasiones hacía algunos diseños de ropas de damas. Pero lo que me gustaba era el techno y la música que envía un mensaje. Prácticamente era una salida a mi confusión interior y se convirtió en un poderoso medio de autoexpresión. Al ser diferente en la escuela, una chica me atacó con un grupo y a pesar de su edad de 22 y yo solo 14 años, la dejé despeinada y luego vinieron otros y pasó lo mismo, y después vino un chico, me puso mareada de un golpe sorpresa. En ese entonces me prometí a mí misma que no sucederá de nuevo, así que perfeccioné mis habilidades y terminé con un papel inesperado en la escuela y como defensora de los niños tranquilos. 2 años más tarde, la vida dio otro giro cuando encontré una ilusión en un novio puertorriqueño. Deseosa de escapar de los confines de mi problemático hogar, me aventuré al mundo en busca de independencia y felicidad. Sin embargo, mis sueños se hicieron añicos cuando descubrí las tendencias violentas de mi marido. Decidida a protegerme a mí y a mi hijo pequeño, rompí mis lazos con él y me negué a perdonar la traición que había marcado mi espíritu. Durante años, deambulé por una serie de relaciones fallidas y breves encuentros románticos. No solo los novios cambié en ocasiones, también me concentré en variar de carreras, pues para mí era una forma de supervivencia a que no le faltara nada a mi hijo en esa época, ya que era madre soltera y no contaba con el apoyo de nadie. Mi hijo era toda mi responsabilidad. Aprendí muchas técnicas en la ciencia por 13 años, también tomé casi 2 años en leyes, hice 2 cursos de secretariado y tomé 2 cursos de lenguaje de la computación antigua y reparación de las mismas. También aprendí defensa personal profesional y otras actividades que necesitaría para sobrevivir, entre mis múltiples pequeñas carreras de entrenamiento cortos.
Tomé muchos cursos de universidades en diferentes materias y negocio pequeño que formé en ese entonces me fueron moldeando poco a poco. A pesar de mis conocimientos adquiridos, y aunque estaba rodeada de varios amigos, me sentía vacía en mi interior, pues yo ignoraba todos los mandamientos de Dios. Y aunque visitaba de vez en cuando diferentes tipos de iglesia, esa alegría era pasajera. No me sentía En fin, era muy inestable. El miedo a repetir errores del pasado me perseguía, ya que tenía poca confianza en mí misma, y aunque me consideraba inteligente, no era más que una niña con el cuerpo de una adulta. Pero seguía adelante y estaba decidida a encontrar mi propósito en la vida. En el camino me encontré con un novio que me cautivó y me llevaba 9 años de edad. Era todo un caballero y atento, lo cual me llenó de ilusión de estabilidad que aportaba. Pero todo fue un espejismo y pronto me encontré en un camino de confusión dejándome etiquetada. Se lavó las manos y camino sin mirar atrás. Pero, a pesar de las circunstancias, acepté la bendición que crecía dentro de mí y tomé la decisión consciente de criar a mi hija con amor y orgullo. Y sin importarme el abandono de su padre estadounidense. Pasé 9 meses de embarazo sola y 6 meses más, y mi hija ya tenía 6 meses de haber nacido. Y en mi desesperación de darle una estabilidad a mi hija, me casé con un hombre dominicano con una posición estable económica y cariñoso con mis hijos. Pero todo terminó en un divorcio en un año. Un año más tarde, volví a salir con otro chico de Guatemala y me volví a casar 1 año y medio más tarde. Después de 5 años de casados, intentamos tener hijos, pero no podíamos. 3 embarazos fueron perdidos. Por una razón u otra, perdí al bebé y antes de 3 meses de gestión. Hicimos un último intento para tener ese bebé tanto anhelado y finalmente sucedió. Pero fue un embarazo arriesgoso desde la primera semana de gestión. La fe me guió y a través de este tumultuoso viaje, mientras observaba a mi hija desafiar las probabilidades y superar desafíos médicos, mi relación con mi creador se profundizó. A lo largo de mis pruebas y triunfos, nunca reconocí verdaderamente la presencia de mi creador. Pero en momentos de desesperación, al nacer mi hija, yo anhelé estar espiritualmente cerca de Dios. Así como lo estuve cuando vivía con mis abuelos en mi niñez. A pesar de mi egoísmo en ese entonces, descubrí que Dios siempre había estado a mi lado, cuidándome en silencio. Nació mi hija y milagrosamente. Y como su historia es larga, la escribiré después. Ese día salí recién operada, caminé de un extremo del hospital al otro, aún con mi bata del hospital, y con derrame me dirigí hacia mi hija, pues para mí era importante orar por ella. No importando mi condición de salud, quería pedir a Dios por mi hija y entregarla su vida a Dios y pedir perdón a Dios si hice algún mal. Para mí era una necesidad hacer eso. Cuando llegué al 5º piso del hospital, en la sala de intensivos, me arrodillé en llanto y le pedí perdón a Dios y le presenté en oración el caso de mi hija, pues estaba entubada y con pocas posibilidades de vida. Las enfermeras me dijeron que no podía estar allí, pues yo estaba recién operada y estaba sangrando. Yo le dije: de aquí nadie me muere. Yo oraré por mi hija hasta que ella reaccione, y así fue. Oré y continué orando, y luego ella comenzó a reaccionar. Y la atendí y me atendí a mí misma, y luego me fui a mi cuarto. Después de este evento, pasé por varias pruebas de fe y comencé a acercarme más a Dios. Sabía que la fe y hacer lo correcto era la salvación no solo de mi hija, sino también de mi alma. Y solo oraba. Pasé varios eventos con mi hija y seguí acercándome más a Dios a través de la oración. Pero todavía sentía la necesidad de aprender más acerca de Dios. Pasaron unos años y durante esos años mi matrimonio era un caos, pero no me importaba y continué. El cuidado de mi hija y seguí orando por ella. Ocurrieron varios milagros en mi hija y me aferré más a mi creador. Así que estudié judaísmo y encontré la verdadera fe para mi alma y para enseñarle a mis hijas. 2 años han pasado y aún continúo en mi fe firme, pero no ha sido fácil, pero vale todo la pena. Aún sigo aprendiendo de todas las enseñanzas que Yahweh quiere que haga según sus mandamientos, la Torá, los Salmos, los profetas, las enseñanzas de la Taná y muchas otras más. Y también las comparto en mi canal judío. En Comunidad Judía Latina Virtual, pero solo publico la verdad que encuentro y aprendo. Agradecida por la abundancia de bendiciones que me habían sido otorgadas, abracé de todo corazón una vida dedicada a seguir las enseñanzas de Dios. En su amor y guía, encontré mi verdadero propósito. El mismo que fue profetizado al yo nacer, según los testigos que me vieron volver a la vida y que yo quise ignorar por varios años. Hashem me abrazó en su misericordia, sanando no solo mis dolencias físicas, sino también realizando milagros en mi preciosa hija. En la actualidad, me gozo en la fe en Hashem, en la que me traslada a tumultuosos viajes de sueños profundos y tan reales, y a veces despierta, dejando un mensaje de advertencia en su mayoría y con confusiones sinceras para mí, después que termino de narrarlos, aunque a veces me entristece saber su verdad, aún así sigo su voluntad.
A través de los dichos sueños, ver mensajes enviados sin entender si debo o no hablar, pues en mi poco conocimiento digo no me creerán. Pero aún así paso el mensaje de la forma que me guía en ese momento. La sabiduría que me ha regalado mi Creador es inmensamente increíble pero cierta y sin merecerla. Yo estoy muy agradecida por su misericordia hacia mí y mis hijas. Al reflexionar sobre las aventuras de mi vida, me invade un sentimiento de gratitud y profunda alegría. Los giros y vueltas, las alegrías y las tristezas han contribuido a formar la persona que soy, pero gracias a Hashan me está moldeando a ser una persona mucho mejor que la que fui. Pero como suele suceder a muchos, cuando decides seguir lo correcto, te conlleva a pasar por muchas pruebas al principio y el rechazo hasta de tu esposo y familiares. Pero yo no di ni daré marcha atrás. Esta vez sí supe elegir bien. Yo elegí a Yahweh. Yo elegí a Yoshua Mashiach y yo elegí el Ruach HaKodesh. Yo elegí ser judía y con orgullo y valentía continuaré haciendo la voluntad de mi Creador, aunque pase por el desierto 1.000.000.000 de veces descalza. Aunque todos me den la espalda, aunque mi esposo me dejó de amar por ser judía, aunque pase por otro divorcio y muchos me critiquen, pues son 14 años de matrimonio. Aunque mi madre no me comprenda y mi hijo no quiera saber de mí. Aunque la mayoría de mis familiares se rían y me critiquen. Aunque el mundo me rechace por seguir la verdadera fe. Siempre estaré orgullosa de seguir la verdad y hacer la voluntad de mi Creador. Mi historia no es solo la de superar dificultades, sino también la del poder sanador del amor, la fe y la perseverancia. Es un testimonio de la naturaleza transformadora del espíritu humano, siempre capaz de encontrar luz en los momentos más oscuros. Hoy estoy ante ustedes como un sobreviviente, un testigo de las infinitas posibilidades que existen dentro de cada uno de nosotros. Mis experiencias me han enseñado la importancia de aceptar nuestro verdadero yo, de defender lo que creemos y de nunca perder la esperanza. La vida puede someternos a pruebas y tribulaciones, pero es a través de esos mismos desafíos que descubrimos la fuerza del Ruach HaKodesh que vive en nuestro interior, dando la fuerza para soportar cada prueba. Es durante nuestras horas más oscuras cuando se nos presenta la oportunidad de levantarnos, reescribir nuestras historias y crear momentos de fe. Y mientras navegas por los giros y vueltas de tus propias aventuras, que encuentres el coraje para perseguir tus sueños, escuchar los susurros de tu corazón y confiar en el intrincado tapiz del desarrollo de la vida. Porque es dentro de cada uno de nosotros donde vive el alma y debemos tomar nuestras propias decisiones de fe y esperanza y que nos conlleven a la salvación a través del Ruach HaKodesh. Esperemos a Yoshua HaMashiach, el cual descenderá en las nubes y con un sonido de shofar y trompetas todos en la tierra les veremos, y lo que guardamos los mandamientos esperemos pacientemente y alegres por él. Debemos mantenernos firmes siendo fieles a Yahweh y así ver su gloria. Entonces, mis queridos lectores, mientras profundizan en las profundidades de sus propias vidas, recuerden que, dentro de cada dificultad, se encuentra el potencial de crecimiento y transformación. Abrace su viaje, porque es en lo desconocido donde se hacen los descubrimientos más notables.